Me quedé pensando a lo largo de toda la semana con aquello que el Señor trajo por boca de Marcos el domingo pasado. Tenemos la tendencia a mirar afuera, ¿no es cierto?, el mundo que nos rodea, lo que está sucediendo, todo lo que está pasando en el orden local, nacional, internacional. Vemos caos, vemos guerras, vemos droga, hambre, delincuencia, vemos, no sé, no quiero pintarles más panorama del que ustedes ya ven todos los días en los noticieros, ¿sí? Y vemos terribles cosas, ¿no es cierto? Y cuando vemos esas cosas, nuestra mirada, nuestro análisis nos lleva a comentar qué tremendo lo que está haciendo el enemigo, ¿no es cierto? Lo primero que pensamos es esto, y no cabe la menor duda que esto es así. Eso es obra del enemigo. Ahora, yo quiero que en esta mañana como iglesia nosotros tengamos la capacidad de pensar y de entender que la preocupación del enemigo no está allá afuera. ¿Sabías eso? La preocupación del enemigo está acá. Está aquí. Está en este grupo, está en esta iglesia que se congrega, está en esta iglesia que levanta en alto el nombre de Cristo, está en esta iglesia que adora a Dios, está en esta iglesia que a pesar de las dificultades, los problemas, las luchas y los vaivenes de esta vida, quiere agradar a Dios y hacer su voluntad y proclamar su evangelio. ¿Amén? Acá está la preocupación del enemigo. Y cuando yo pensaba en esto, me acordaba todo lo que el Señor trajo el domingo pasado, porque ustedes saben que la parábola del hijo pródigo es una parábola, aquellos que tienen algunos años de iglesia lo saben, muy usada para evangelizar, ¿sí? Se toma la parábola del hijo pródigo, se toma la figura del hijo, aquel que se fue lejos del padre, ¿no es cierto? Y entonces vuelve arrepentido y entonces se presenta el evangelio, se presenta el amor del padre, se presenta el perdón, ¿no es cierto? De esa manera se presenta el evangelio. Ahora, Marcos el domingo pasado usó este pasaje para hablar de la iglesia. ¿Se dieron cuenta, no? Habló de nosotros, habló de vos, habló de mí. Habló de los distintos roles, habló de las distintas tareas, habló de las distintas funciones. Y verdaderamente es un pasaje que se adecúa y se aplica perfectamente y maravillosamente a la vida de la iglesia. Y yo quiero volver un poquitito a este pasaje. No porque haya descubierto cosas que Marco no dijo, sino porque quiero detenerme en algunos conceptos que nos van a ayudar a seguir pensando en esto que Dios nos viene diciendo como iglesia en cuanto a cuál es mi tarea, a cuál es mi función dentro de este cuerpo, cuál tiene que ser mi postura, cuál tiene que ser mi posición, mi actitud para presentar al evangelio, para amar a mi hermano, para poder atender al desposeído. De esto se trata. Y yo quiero que en esta mañana nos detengamos en algún concepto nada más que tiene que ver particularmente con la vida del hijo pródigo. Solamente con eso. Ustedes recuerdan el pasaje, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, ¿sí? Lucas capítulo 15. No les voy a leer todo el pasaje porque ustedes primero se lo conocen de memoria y segundo lo refrescaron el domingo pasado, así que lo tienen todo clarito, ¿sí? Todos lo tienen fresco. Pero voy a leerles un solo texto de este pasaje, que es el versículo 22 del capítulo 15 de este Evangelio. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Saben? Algunas veces me he preguntado ¿por qué? Qué sabio ha sido el Señor cada vez que ha presentado una parábola para enseñarnos algo, ¿no es cierto? Nada le quedaba
en el aire, nada quedaba escrito de más ni dicho de más, era perfecto todo lo que decía. Y me he preguntado más de una vez por qué razón dice estas tres cosas puntualmente. Yo me lo imagino al hijo pródigo después de haber estado tiempo fuera de la casa, después de haber estado cuidando chanchos, roñoso, con un pelo largo formado rastas de la mugre, no sé, me hago una figura, ¿no es cierto?, que realmente debería ser patética. Y yo me lo imagino en esas condiciones presentándose al padre, ¿no es cierto?, y entonces el padre lo abraza a pesar de la mugre, a pesar de todo, veíamos el domingo pasado, y las tres cosas que dice a sus criados son: pónganle un vestido, el mejor vestido. Pónganle calzado en sus pies y pónganle un anillo. Cuando Dios hace las cosas en nuestras vidas, las hace perfectas, mis queridos hermanos. No hace cosas a medias Dios con nosotros. Cuando Dios abraza, Dios restituye al estado original, decíamos el domingo pasado. Y yo no sé cuál es la idea que ustedes tienen, pero déjenme decir lo siguiente. Miren, el vestido puede tener 1000 formas, 1000 usos, ¿sí? 1000 funciones. Hoy por hoy hay vestidos para el té de la tarde, para un cóctel, para una fiesta de noche. Los presidentes, las personas que tienen rangos, tienen protocolos que respetar, y entonces determinados actos, determinadas reuniones tienen que ir de riguroso traje negro, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un paneo. Para cada deporte hay una ropa diferente adecuada para eso, ¿cierto? Hoy por hoy el vestido puede tener 1000 funciones y 1000 razones de ser en su forma, color y estado. Ahora, hay una cosa que de alguna manera, ¿sí?, todas esas formas de vestimenta se unifican en un criterio. Y es el criterio primario. El criterio de cubrir la desnudez. El criterio de cubrir la desnudez. Yo no veo ningún deportista corriendo desnudos. Yo no veo ningún presidente yendo a un acto desnudo. No veo a ninguna persona yendo a alguna ceremonia o algún festejo, en lugar de un vestido largo, las mujeres yendo desnudas. Siempre la necesidad primaria es cubrir la desnudez, cubrir la vergüenza. Cuando Adán sabe que pecó, tiene conciencia de lo que hizo, ¿qué es lo primero que hace? Se esconde de Dios. Tuve miedo y me escondí, le dijo a Dios. La primera razón es cubrir la desnudez. Miren, en 2 Samuel 10:4 sucede algo tremendo. Allí los enemigos de David hacen algo con... después lo leen, así no nos detenemos ahora a buscarlo. 2 Samuel 10, versículo 4. Dice que los enemigos de David, toman a los hombres que David había enviado, y dice que le cortan los vestidos hasta las nalgas. ¿Sí? Cortan sus vestidos hasta las nalgas y los rapan, y así los envían. ¿Por qué? Porque era avergonzante. Era avergonzante esto, ¿sí? En Isaías 24 también nos relata, ¿sí?, un hecho semejante. La desnudez avergüenza. Y espiritualmente nosotros estábamos desnudos. Espiritualmente estábamos desnudos. Espiritualmente veníamos con nuestra vida hecha harapos, pedazos. Y el Padre los abraza como al hijo pródigo. Y entonces dice: saquen el mejor vestido. Fíjense este detalle, porque el Padre hubiera dicho: miren,
Pónganle un vestido y que se ponga a laburar. Ya bastante vagoneteó todos estos años por allí. Pónganle una ropa de fajina y que se junte con el resto a trabajar, que hay que hacer rendir el establecimiento. El padre dice, saquen el mejor vestido, el vestido que distingue, el vestido que te da tu condición, el vestido que determina que vos sos el hijo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A veces lo leemos rapidito, ¿no es cierto? Y nos parece un dato más. Pero el padre hace sacar el mejor vestido para el hijo. Lo vuelve a su condición, lo abriga, cubre su vergüenza, cubre su desnudez. Esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios hace con tu vida y con la mía, ¿sí? Me abriga y cubre mi desnudez. Lo segundo que dice que hace es, pongan calzado en sus pies. Miren, nosotros tenemos un concepto diferente a lo mejor en este mundo occidental y en estos tiempos acerca de la importancia o la necesidad del calzado. Pero en Oriente el calzado tenía una característica particular. Alguna vez he comentado acerca de esto, pero quiero detenerme un poquitito más acerca de esto. Saben que el calzado, miren, si ustedes van al libro de Ruth, sí les voy a pedir que lo busquen, vamos a buscar el libro de Ruth. Ustedes conocen la historia de Ruth, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Aquella mujer moabita, ¿sí? Que se casa con un judío y que es nuera de Noemí. Y se van porque había hambre en la tierra y se van de su tierra y se van a territorios lejanos, ajenos a su idiosincrasia, a su religión, a su fe. Y allí comienzan a vivir y en ese lugar mueren el esposo de Noemí, ¿sí? Y sus 2 hijos, ¿sí? Que estaban casados también. Malón y Kelión. Estos personajes mueren y entonces Noemí y Ruth quedan a la deriva, quedan viudas. Y había una ley que obligaba al pariente más cercano a la viuda, en este caso Noemí, a que redima, o sea, a que compre la propiedad, a que compre todo lo que ellos tenían, todas sus posesiones, para que no las perdieran, para preservar la familia, para preservar el nombre. En este caso aparece un personaje llamado Boz, ¿sí? Y este personaje intenta redimir, pero no era el primero. El primero a quien le correspondía era otro pariente. Entonces hace, según sus leyes, la convocatoria de testigos, ¿sí? Una asamblea, convoca a este pariente, se presenta a Boz y dice, bueno, esta es la situación, Noemí está sola, Ruth también, hay que redimir. Al que le toca es a vos, le dice. Vos, le dice, es a vos. Y entonces este pariente dice, perfecto, yo voy a redimir. Entonces Boz le dice, si vas a redimir, también tenés que tomar a Ruth para darle descendencia y que su casa no quede desierta. Entonces este pariente ahí se echó para atrás y dice, bueno, no, porque yo no quiero complicar las cosas con mi familia, con mi descendencia, ¿sí? Mi heredad, entonces prefiero que no. Te cedo el derecho, le dice. Y en este acto, les hago toda esta historia para que la recuerden simplemente, y en este acto, ¿sí? El pariente de que no tenemos nombre saca su zapato y se lo entrega a vos. Porque esta era la señal, ¿sí? De una cesión de derechos. Mire, cuando se compraban vacas, cuando se compraba una casa, se compraban ovejas, lo que fuere, se hacía un contrato y entonces decía, Héctor le vendió 2 vacas a Javier y Javier cobró tantos dracmas, tantos pesos, tantos rupias, no sé, por esas 2 vacas. ¿Está bien? Se hacía un contrato. Ahora, cuando lo que se vendía era el derecho, no hay nada tangible.
¿Está bien? No hay nada tangible que yo pueda decir, me llevo esto por lo que estoy pagando. No, entonces había esta costumbre en el pueblo de Israel, era quitarse el calzado y decir, estoy cediendo mi derecho. Te estoy dando mis derechos a vos. Y entonces cuando yo veo esta figura, mis queridos hermanos, y miro lo que pasa con el hijo pródigo, digo, no es casualidad que el padre simplemente se detenga en estos tres conceptos. Lo viste, lo abriga, cubre su vergüenza, ¿sí? Y le vuelve a dar el derecho. Le vuelve a dar el derecho. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12, ¿sí? Que a todos, que dice que primero dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a aquellos que le recibieron, les dio ¿qué? Potestad, fuerte, de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Ese derecho, ¿sí? Este hombre lo había perdido. Se había ido de la casa, se había alejado del Padre, pero al volver, el Padre le restituye ese derecho. Le pone calzado en su pie nuevamente. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que es Dios! Vuelve a ponerle el calzado, lo restituye a su condición de hijo. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dice el hijo pródigo al papá cuando llega? Le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Haceme como uno de tus jornaleros. ¿Sí? El padre tenía derecho para hacerlo, ¿sí o no? ¿Qué hubieses hecho vos o yo en ese lugar? Lo más probable es que le hubiese hecho poner una ropa de fajín y le hubiese mandado a trabajar. Mira, vas a transpirar para recuperar todo lo que te gastaste en estos años, ¿no es cierto? Es lo que hubiéramos hecho. Sin embargo, el padre dice, no, yo cubro su vergüenza, yo cubro su desnudez, yo lo abrigo y yo lo restituyo a su condición porque es mi hijo. ¡Qué maravilla! No es casualidad que pida que le pongan calzado. Le da otra vez el derecho de ser llamado hijo. Y por último pide que le pongan un anillo. Y creo que en esto no tengo que ser demasiado extenso para que ustedes entiendan lo que significa el anillo. No en este tiempo, quizá y en nuestra sociedad, pero mucho tiempo atrás, el anillo era autoridad. Algunos veteranos acá se acordarán y sabrán lo que es el lacre, ¿sí? Eso que se calienta, ¿no es cierto? Que es color rojo, que se echa y después se pone algo y se enfría y queda la marca, ¿sí? Bueno, esto es lo que usaban los reyes. Y lo que usaban para dejar sus marcas era el anillo. En Esther tenemos pasajes preciosos donde vemos la autoridad dada en el anillo. En el anillo. Esa autoridad. El anillo en la palabra de Dios es símbolo de autoridad. Entonces vuelvo otra vez y digo, viene este hijo, destruido, destrozado, habiendo deshecho su vida, habiendo malgastado todo lo que el Padre le había dado. Y el Padre lo que hace es, lo abriga, cubre su vergüenza, lo vuelve otra vez a su condición de hijo y lo pone en autoridad. Es tremendo, mis queridos hermanos. Y yo les decía al principio que la preocupación del enemigo no está allá afuera, sino acá adentro. ¿Sí? Porque allá afuera tiene el control absoluto de todo. Ahora, aquí dentro, no. Aquí dentro, no. Entonces depende de cada uno de nosotros cómo asumamos nuestra condición para poder enfrentar, ¿sí?, aquello que el enemigo está queriendo hacer con nosotros. Miren, una de las cosas que el enemigo suele hacer es tratar de hacernos sentir que no somos dignos. Yo no sé si te pasa a vos o si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces sentir que no estoy a la altura de las consecuencias, no estoy a la altura de los planes que Dios tiene.
que no estoy a la altura de lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de la iglesia. Que no estoy capacitado, que no estoy preparado, que mis miserias son muchas, que mi desnudez es mucha y entonces no puedo. El enemigo está muy preocupado, mi querido hermano, en hacerte pensar o creer que no estás en las condiciones que debes estar como hijo. Sin embargo, nosotros acabamos de ver que cuando Dios restituye en plenitud. Dios no lo hace a medias. Cuando Dios te vuelve a tu condición, cuando vos venís arrepentido a la casa de Dios, cuando venís arrepentido a la cruz de Cristo, entonces Dios restituye absolutamente todo. No dice, bueno, es mi hijo, pero vamos a poner algunas cláusulas en que vamos a condicionarlo un poquitito porque este es bastante rebeldón. No dice eso. La palabra de Dios me enseña que Dios restituye en plenitud. Ahora, si Dios es el que me da el calzado, que me da el derecho a mí de ser llamado hijo de Dios, si Dios es el que me da el anillo que me determina a mí como el hijo que tiene autoridad, si Dios es el que cubre mis miserias y mi vergüenza, entonces yo no puedo hacer caso a lo que el enemigo me dice que no estoy en condiciones. No puedo hacer oídos a que el enemigo me siga queriendo convencer de que yo no puedo. Días atrás hablaba con Fede, y Fede decía, cada vez que el enemigo me viene y me dice, porque vos esto, yo le digo, arréglate con el que pagó por mí. Conmigo no tenés nada que hablar. Y esta debe ser nuestra actitud. Porque el que pagó por nosotros, Él nos ha dado un nuevo vestido. Él nos ha dado el calzado de derecho de ser hijo y nos ha dado la autoridad para ser llamados hijos y para ejercer la autoridad como los hijos del Padre. Ahora, lo otro que hace el enemigo. El domingo pasado, así muy fugazmente, los saludaba a Héctor y a Fabiana y le preguntaba a Héctor, ¿se sintieron identificados por alguno de los personajes? Y Héctor me decía, sí. Y créanme que de alguna manera nosotros a veces somos también como este hermano mayor. Nosotros muchas veces somos como este hermano mayor. Si ustedes analizan lo que el hermano mayor le dice al padre, ustedes fíjense que el hermano lo que dice es, papá, yo estuve toda la vida acá con vos. Gasté mi vida acá, papá. ¿Sí? Y nunca me diste un cabrito. Ahora, viene fíjense la actitud, ¿no? Viene que malgastó tus bienes andando con rameras por allí y para él hacer fiesta. Esta es otra cosa que el enemigo usa, mis queridos hermanos, en nosotros. Esta es otra cosa que el enemigo usa en nuestras vidas. Trata de hacernos creer que nosotros estamos, en algunos casos a lo mejor, ¿sí?, en mejores condiciones que otro. Yo no fui tan malo, la verdad. Mira, desde que conozco al Señor, soy esposo de una sola mujer, le soy fiel, fui padre de mis 3 hijos, ofrendo diezmo, vengo todos los domingos a la iglesia que puedo, y me hace acordar esa reflexión que yo estoy haciendo, me hace acordar aquel hombre que había subido al templo, ¿se acuerdan? Junto con otro, a orar, ¿no? Y de pie decía, Señor, te doy gracias porque yo doy mis diezmos de todo lo que gano. Yo ayuno 3 veces a la semana, Señor. Señor, te doy gracias porque no soy ni siquiera como decía. Y muchas veces, mis queridos hermanos, el enemigo intenta convencernos de que nosotros, sí, somos mejores. De que nosotros somos maravillosos. De que nosotros hemos hecho mérito suficiente para que el Padre se fije en nosotros. Como estaba diciéndole este hijo mayor, que nosotros hemos hecho suficiente esfuerzo y sacrificio para que el Padre nos tenga en cuenta.
Y alguna vez hemos hablado acerca del significado de la misericordia. ¿Saben por qué? Porque en el cuerpo de Cristo no existe la meritocracia. En el cuerpo de Cristo no existen los derechos adquiridos por algo que hice o dejé de hacer. Dios no te va a tener en cuenta porque hayas gastado 50 años de tu vida en la obra. Dios no te va a tener en cuenta porque rigurosamente durante esos 50 años hayas apartado tu diezmo y lo hayas puesto en la iglesia. Dios no te va a tener en cuenta porque hayas puesto todos los dones que Él te dio a su servicio. ¿Qué me diferencia? Decíamos en la charla que teníamos con mi hijo una semana. ¿Qué me diferencia del otro? ¿Qué me hace distinto? ¿Qué me hace mejor que el otro? Si yo soy tan pecador como el que se fue. Miren, el resultado, el cierre de esta parábola, ¿saben cuál es? La conclusión a la que yo llego es que absolutamente todos, hijo mayor, fiel, abnegado, trabajador, ¿sí? Aquel que se quedó con el padre, sirvió al padre durante muchísimos años. El hijo menor, atorrante, que se fue, malgastó su vida, vino hecho un harapo, un desastre. Los criados, aquellos que simplemente obedecían y ejecutaban todo lo que el padre decía, absolutamente todos dependían del padre. Absolutamente todos dependían del padre. Ese padre que al hijo pródigo le dice, saquen el mejor vestido y pónganselo, es el mismo padre que le daba el vestido al hijo mayor que se había quedado todos esos años al lado de él. Ese padre que le dice, pónganle calzado porque tiene el derecho de ser reconocido nuevamente como hijo, es el mismo que hizo reconocer al hijo mayor en su condición de hijo delante del resto. Ese padre es el mismo que le dio vestido a los criados, ese padre es el mismo que sustentó toda la casa. Mis queridos hermanos, entonces cuando yo veo esto digo, el punto no es derecho adquirido, sino el punto es misericordia. Y misericordia es dar a aquel que lo necesita, lo que necesita y no lo que se merece. ¿Se acuerdan que habíamos dicho desde el principio? Misericordia es dar lo que se precisa y no lo que se merece. Si fuera por lo que merecemos, cada uno de nosotros, estoy seguro que ninguno de nosotros estaría aquí. Ninguno. Dice la palabra de Dios que nuestra condición nos llevaba simplemente al castigo. Nuestra condición de pecadores nos llevaba al castigo. Sin embargo, Dios en su misericordia, pasó por alto ese castigo y nos dio lo que estábamos necesitando. Y yo empezaba la reflexión tratando de comprender que Dios, el domingo pasado, nos hablaba a la iglesia. Y yo sigo pensando lo mismo. Dios nos sigue hablando a la iglesia. Y nos sigue hablando, mis queridos hermanos, porque nosotros tenemos que entender definitivamente que no hay derechos adquiridos, que nosotros tenemos que ser misericordiosos, como Dios lo fue con nosotros. Y si somos aquellos que creemos que, grande es mi pecado para ser perdonado, dijo Caín, allá al principio. Si somos de los que creemos eso, que nuestra vergüenza y desnudez no puede ser cubierta por Dios, que nuestra rebeldía no puede ser perdonada y ser restituidos a la condición de hijo, y que muchísimo menos Dios puede llegar a darnos autoridad. Si somos de los que pensamos eso, sabed que el que ubica y el que da lugar y el que da los dones y el que te trae para servir es Dios. No es el pastor, no son los diáconos,
no es la institución evangélica bautista, no, es Dios. Es Dios el que convoca, es Dios el que llama. Y cuando Dios convoca, Dios respalda. Cuando Dios convoca, Dios respalda. En la semana subía dos textos allí de 1 Samuel, en donde Samuel, después de haber ungido a Saúl como rey, le dice: va a venir el Espíritu de Jehová sobre ti, y cuando venga vas a profetizar junto con los otros profetas, ¿sí? Cuando esto acontezca, le dice, hace todo lo que te venga a la mano. Hace todo lo que te venga a la mano, porque Jehová está contigo. Este es el respaldo, mis queridos hermanos. No importa cuánto tiempo te rebelaste, no importa cuánto tiempo le diste la espalda a Dios, no importa cuántos años serviste a Dios y entregándole todo con esfuerzo y sacrificio, con abnegación, no importa absolutamente nada de esto. Los diplomas a favor o en contra no cuentan, porque lo único que importa, lo único que interesa es la misericordia de Dios. Y mis queridos hermanos, si como iglesia nosotros entendemos esto, entonces estaremos preparados para ir hacia allá afuera, ¿sí? Y alcanzar a aquellos a los que en otras condiciones estaríamos señalando. Entonces voy a estar en condiciones. Entonces voy a saber que no se trata de méritos, sino de misericordia. Entonces voy a saber que no se trata de cuán malo fui, cuán mal hice las cosas en mi vida, sino que voy a saber que Dios es el que restaura, Dios es el que vuelve a colocar en condición de hijos, y Dios es el que viene a dar la autoridad. ¿Sí? Este es un tiempo, mis queridos hermanos, que como iglesia tenemos que entender esto. Dios nos viene hablando profundamente acerca de esto. Dios nos viene exhortando profundamente a poder tener esa capacidad de amar como fuimos amados, de perdonar como fuimos perdonados, de esa misma forma. Yo no me puedo poner en juez de nadie, no estoy para eso. Pero Dios me amó a mí tanto que dio a su Hijo en la cruz por mí. Y después puedo decir, sí, lo dio también por ustedes, y lo dio por todos los que están allá afuera, sí, pero lo dio por mí, murió por mí. Y cuando yo tengo esta mirada, cuando yo puedo comprender que Jesús murió en la cruz por mí, entonces mi mirada hacia afuera ya no va a ser como la del fariseo: Señor, te doy gracias que no soy como este. Más bien nos vamos a parecer al fariseo y al publicano, y a decirle: Señor, sé propicio a mi pecador. Mírame como soy, pero cubrí mi miseria, cubrí mi desnudez, restituíme como hijo, y dame la autoridad que tengo que tener en el Espíritu Santo, para que el enemigo no me venga a zumbar en la oreja y hacerme creer que no tengo derechos de hijo. Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu hijo, porque vos me abrazaste. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, Padre. Y honramos tu nombre, Señor, porque tu amor es tan grande, papá. Tan grande. Nos abrazaste, Señor. Nos diste nueva vida. Nos dignificaste otra vez. Nos diste autoridad. Oh Padre amado, hay cosas que no entenderemos hasta estar en tu presencia. Pero, Señor, queremos honrarte por lo que hiciste en cada una de nuestras vidas. Señor, que esto que estamos viendo de tu parte en todos estos domingos nos permita, Señor, tener tu mirada hacia afuera, tener tu corazón mirando hacia afuera, Señor, y tener la capacidad de abrazar, de vestir, de restituir a esa condición que vos querés traernos. Padre, enseña a tu iglesia esto. Danos, Señor, corazón, Señor, para poder llevar, Señor, aquello que vos hiciste en la cruz del Calvario. Padre, bendecí tu iglesia en este tiempo. Bendecí a aquellos que están atravesando situaciones particulares, Señor, difíciles, especiales, mi Dios.
Oh mi Dios, que tu mano de poder esté sobre cada una de las situaciones por las que venimos orando, Señor, en este tiempo. Y Señor, que podamos honrarte todos los días de nuestra vida, no solo los domingos. Y que podamos, Señor, estar buscando esa plenitud. Que podamos estar buscando el disfrutar la fiesta como escuchábamos el otro domingo. Y el ser restituidos como hijos. Padre, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.